Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Traumas, Mis Chistes. El día de hoy con una invitada de lujo que ya la voy a presentar en unos minutitos nada más, en unos breves segundos. Primero voy a presentarle a ella como cada capítulo está conmigo. Doña Loqueras, ella es la psicóloga Ruth Pareja. Bienvenida, Ruth. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? ¿Estás con frío? Con harto frío. Con mucho frío. Bueno, ahorita con la charla aquí vamos a entrar un poquito en calor, en ambiente, porque es momento de presentarla a ella, nuestra invitada del día de hoy. Que, bueno, ¿qué puedo decir de ella? Ha hecho de todo en su vida. Es una mujer magnífica, es mamá de 2 hermosos niños, no sé, ¿qué más? Fue reina del carnaval, una de las mejores reinas del carnaval. Y ahora vamos a estar hablando también de esta labor que está haciendo de ayuda social, más directamente dirigido ayuda a las mujeres, a aquellas mujeres que sufren violencia. La presento a ella sin nada más que decir. Ella es Roxana del Río, está con nosotros. Bienvenida, Roxana. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Querida Ruth, un gusto conocerlos. Bueno, a Jean-Pierre ya lo conocía, Sí, ya lo conocí. pero realmente ya estar aquí con ustedes me hace muy feliz y gracias por la invitación. Gracias a vos por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de esto que has comenzado vos con 3 amigas. Son 4 personas, somos ¿no? 4. Vamos a hablar acerca de Renacer. Por favor, contanos, ¿qué es Renacer? Bueno, Renacer es una fundación, recién nos estamos ya constituyendo por fin, después de casi 3 años, y comenzó por el afán de 4 amigas que estábamos todas muy unidas, pero no lo sabíamos. Y con esto me refiero a que cada una por su parte teníamos la intención en nuestro corazón de ayudar puntualmente a mujeres sobrevivientes de violencia. Luego, las diosidencias, porque realmente yo creo que Dios nos acercó, ya nos fuimos conociendo y nos dimos cuenta de que necesitábamos comenzar algo, un movimiento, algo que nos acerque a ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencia. Y a raíz de eso, cada una con su propia historia, porque todas tenemos realmente un buen motivo del cual por qué elegimos este tipo de ayuda a la sociedad, nos dimos cuenta que queríamos crear Renacer. Y de hecho, el nombre, que es muy interesante su significado para nosotras, se lo eligió porque lo que principalmente queremos demostrarle a las mujeres sobrevivientes de violencia, o en realidad a las mujeres que están viviendo actualmente violencia, es de que ellas tienen la fortaleza y la valentía suficiente para salir de esa vida tan dura y difícil y sobre todo darse cuenta de que detrás de la violencia existe una vida mejor, una vida llena de amor, existe un renacer. Y así como tenemos el nombre, también tenemos un logo muy bonito, que es una flor de loto, que la elegimos porque es una flor que florece del barro. Es una flor que pese a la adversidad florece y es la más hermosa de todas. Por eso es que esas son las chicas Renacer. Qué lindo que todo esto tenga un significado. Y Ruti, es importante también dar a conocer esto, ¿no? Que hay lugares, fundaciones, personas que están dispuestos a ayudar a mujeres, en este caso, que sufren de violencia. A ver, en realidad creo que es algo maravilloso, ¿no? Porque siempre, lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Decía Roxana, siempre es bueno o encontrar el momento o darse cuenta que esto es necesario, ¿no? Uno muchas veces no sabemos dónde ir, ¿no? Y nos quedamos esperando y dejamos que el tiempo pase. Después el tema económico es otra de las excusas para no buscar ayuda. Pero con esto es como que se nos abren las puertas y tenemos la idea de que no hay una excusa para no buscar ayuda y no hay una excusa para no acudir a este lugar si estamos pasando por un mal momento, ¿no? Y es importante difundirlo también para que la gente sepa. Y bueno, Roxana, nos estabas contando que estás con 3 amigas, están unidas en esto que es Renacer. Pero en particular a vos, ¿qué te inspiró para poder entrar y, bueno, armar todo esto del tema de la fundación? Bueno, mi primer contacto con un caso de violencia comenzó hace como 15 años atrás y la verdad que fue durísimo porque le pasó a una persona muy cercana a mía que amo muchísimo y me enteré de su situación y la verdad que además de que mientras me contaban que ella fue agredida físicamente, realmente yo lloraba de dolor, de impotencia, de tristeza, porque no podía creer que una persona tan buena y tan noble como es esa amiga para mí y tan especial para mí, haya recibido tremenda paliza de una persona que realmente no vale la pena.
Entonces yo lo primero que hice fue buscar un amigo que es abogado y que pueda dar la atención gratuita a esta persona, a esta amiga. Y tuvimos que ir hasta su casa porque ella no quería ir a denunciar. Y su mamá, que entre lágrimas, y me acuerdo muy bien que tenía la camarita en las manos, ¿se acuerdan estas cyber shots que Sí, sí. uno tenía la pantallita por atrás para ver las fotos que había tomado? Me mostraba los golpes que ella había, gracias a Dios, evidenciado con la cámara, que tenía en distintas zonas del cuerpo mi amiga. Y mi amiga insistía que no quería ir porque decía que iba a ser en vano, ya que el padre del agresor era una persona de muchas influencias y además de mucho dinero. Entonces, gracias a Dios, me tocó un ángel de amigo como abogado y entre los dos prácticamente le tuvimos que hacer un lavado de cerebro porque ella no quería ir. Y al final la convencimos. Y bueno, el chico llegó, el agresor llegó con una contrademanda hacia ella, diciendo de que ella era agresiva, apareció con unos arañazos que parecía que se lo habían hecho recién porque la agresión había pasado hace varios días, pero llegó todo arañado. Y bueno, ahí terminó el asunto, ¿no? Pero esa fue mi primer situación cercana que yo sentí como que me lo hubieran hecho a mí, porque realmente es una persona que adoro con el alma y me dolió muchísimo. Y luego empezaron a pasar situaciones similares en la universidad, por ejemplo. Yo tenía una amiga muy querida mía que tenía una hijita pequeña y además estaba embarazada. Y recuerdo que tenía problemas con su esposo y un día teníamos un parcial y la llamo y le digo, amiga, si no llegas a este parcial te vas a aplazar. ¿Dónde estás? Y me responde llorando y me dice, Roxy, me salí de mi casa porque mi marido me pegó. Ella estaba con una barriga gigante, con una pequeñita de apenas 2 añitos. La fui a rescatar. Estaba en un alojamiento. Había hecho con una sábana, había metido todas sus cosas a la sábana como que fuera Papá Noel, se la llevó. Y nos fuimos a su casa, recogimos a sus padres y cuando llegamos a la policía estuvimos horas esperando. Realmente esta es una de las partes más tristes de nuestra justicia, de que una mujer que tiene la necesidad y urgencia de denunciar tiene que pasar por tantos pasos, tantos protocolos y burocracias que cuando uno llega al final no te queda ni el aliento, ni el dinero, ni la esperanza. Entonces, cuando ya nos estaba a punto de tocar, yo me tenía que ir a trabajar en esa época, yo actuaba en Chaplin, ya se había hecho de noche. Y le digo, amiga, te dejo porque me tengo que ir a trabajar, pero estás en buenas manos con tus papis. Y me dice, amiga, no voy a denunciar. Porque mis padres me están diciendo de que si yo denuncio, me voy a quedar sola con 2 niñas chiquititas, no soy profesional y ¿quién me va a mantener? Ahí realmente se me volvió a romper el corazón y muy dolida, respeté por supuesto su decisión y le dije que bueno, que esa era su decisión. Y así como esos casos han pasado muchísimos otros a lo largo de los 10 años que estuve sin renacer, antes de renacer. Extra cámaras me estabas comentando que hay muchas personas que se acercan a vos para confiarte sus problemas, para buscar ayuda quizás, y eso fue también un motivo que te impulsó a crear esta fundación. Sí, como vos lo dijiste, tengo muchísimas anécdotas. Y era algo que a mí ya en un momento me empezó a desesperar porque yo decía, ¿por qué me buscan a mí, chicas que han sobrevivido a la violencia o que están en situaciones de violencia? Porque yo no promocionaba ningún tipo de servicio. Si bien soy abogada, la verdad que nunca ejercí. Pero de pronto me buscaban por algún motivo. Como el caso de una colega, por ejemplo, que también te contaba esa historia detrás de cámaras, que lamentablemente ella era siempre agredida por su esposo. Y en el trabajo que yo estuve, permanecimos como 5, yo al menos permanecí ahí como 5 años y recuerdo que yo cada que podía le buscaba un abogado, procuraba buscarle a algún psicólogo, pero de pronto ella perdonaba a su marido y volvía embarazada después del perdón, ¿no? Hasta que un día, bueno, al final el trabajo cesó para todos y la empresa tenía pagos en cuotas para nosotros, ¿no? Para que ya de una vez liquidarnos. Y de pronto yo un día reclamo a mi jefa mi cuota y me dice, Roxanita, te pido 1000 disculpas, tu cuota estaba lista, pero se la tuve que dar a esta colega, a la que siempre recibía los golpes.
porque tuve que ir a socorrerla al hospital, porque su marido la dejó en el hospital. Entonces, fue durísimo, fue tremendo, porque yo creo que del hospital al cajón tenés solamente un paso. Y esta es la realidad que viven muchas mujeres a diario, y es por eso que con Renacer queremos darle esa confianza, contagiar esa valentía para que ellas se den cuenta que son lo suficientemente valientes e importantes para poder salir de la situación en la que se encuentran actualmente. Ahora, perdón, Ruti, de lo que hablábamos de que la gente se anime a contarle sus problemas, a acudir a Roxana por este tema de ayuda, yo creo que uno no a cualquiera pues les confía esas cosas, ¿no? Cuando pasas por una situación difícil. Lo que pasa es que primero hay que entender que la violencia es parte de un círculo, ¿no? O sea, es un círculo vicioso en el que uno termina envuelto y que te cuesta mucho salir porque tenés una persona que es victimaria y tenés vos que podés ser la víctima, ¿no? Y que de pronto este victimario siempre primero te maltrata, después te dice cosas bonitas, vas a un tiempo que es el tiempo de descanso donde todo parece estar muy bien y volvés al maltrato y así te mantenés, ¿no? Entonces, nunca llegas al punto, o cuesta mucho en realidad llegar al punto en el que al final decís, realmente soy víctima de violencia, ¿no? Porque además tenés una familia muchas veces atrás que te dice, ¿y qué vas a hacer con tus hijos? ¿Y cómo vas a seguir? ¿Y quién te va a apoyar? ¿No? Y creo que hay algo que decía Roxana ahorita, y es el tema de pensar en uno, ¿no? O sea, cuando te das cuenta y empezás a mirar cómo estás, el daño que te estás haciendo, porque claro, al final esto es una decisión, obviamente, que se tiene que enfrentar y que tiene mucho miedo atrás cargado, y que el miedo, como hemos hablado algunas veces, debería ser tu motor más importante para tomar una decisión. Es ahí cuando empieza este camino, que es el camino de buscar ayuda, y buscar esta fundación como la de Roxana, que te abre las puertas y te dice, bueno, aquí estamos, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar y te vamos a tomar de la mano para que este camino, que ya de por sí es difícil, Jean-Pierre, porque no es fácil, sea un poco más fácil y más llevadero, ¿no? La importancia de tener ese soporte, que me parece fantástico que existan este tipo de fundaciones y de personas que brinden esta ayuda. Y Roxana, ¿cuánto tiempo lleva la fundación? Te cuento, Jean-Pierre, que en septiembre ya estamos por cumplir 3 añitos y la verdad que estamos muy contentas porque de cierta forma hemos ido pasito a pasito, hemos ido creciendo de a poco. Se nos acercó también un estudio jurídico muy reconocido a nivel nacional como es Moreno Valdivieso, para apoyarnos con todo el asesoramiento para la personería jurídica. Y bueno, de hecho ya estamos así de que nos entreguen el certificado, todo ya está aprobado para que nos titulen como una fundación. Y ahora tenemos nuestras propias oficinas con nuestros consultorios en donde damos este asesoramiento gratis. Pretendemos que siempre se mantenga así, obviamente gracias al apoyo de muchas personas solidarias que nos dan su donación mes a mes, con las cuales hacemos a veces malabares porque tiene un costo, claro, que se mantenga gratuito ese servicio para las mujeres. Y la verdad que hemos estado llegando a muchos corazones, gracias a Dios restaurando también mediante el Señor muchas vidas. Y también es un trabajo muy difícil. Ahí la directora es mi querida amiga y también fundadora de Renacer, Estefanía Coimbra, y ella tiene un trabajo realmente durísimo porque ella como psicóloga sabe justamente cuáles son los procesos, y aquí Ruth seguro va a estar completamente de acuerdo. Son chicas que no solamente tienden a abandonar el tratamiento, sino a recaer. Entonces es muy difícil concretar el programa, que dura 8 sesiones, porque algunas, por ejemplo, los agresores las descubren, las amedrentan para que no vuelvan, las amenazan. Otras definitivamente no pueden, no lo consiguen. Otras, gracias a Dios, vuelven. Entonces es un trabajo muy duro, pero yo creo que con una que ya rescatemos, somos más que felices. Es que quizás no debemos olvidarnos, Jean-Pierre, que el tema de la violencia también a veces genera una dependencia, ¿no? Y esa dependencia que generamos incluso de la persona que es violenta hace que no continuemos, lo que dice Roxana, este tratamiento, ¿no? Y que pese a lo gratuito y pese a la posibilidad que se nos da, tendamos a abandonar, porque al final
primero, la necesidad de esa persona, el miedo, siempre va a haber una excusa, ¿no? Que es más grande a la larga, que tiende a ser más grande que la posibilidad de estar bien muchas veces, que se ve encubierta en las cosas que la persona que nos ejerce violencia nos dice muchas veces, ¿no? Y algo que decía Ruth hace un momento que me trajo a la memoria un recuerdo de nada menos que mi materia de criminología en la universidad, en donde explicaban exactamente lo que hace un momento usted mencionó, de los pasos que sigue un feminicida, que explica de que un feminicidio nunca va a empezar directo por la acción, de que siempre va a empezar respecto a la parte física, porque me imagino que primero viene la agresión psicológica, va a empezar con un empujoncito, con un jaloncito de cabello, con una pellizcadita, luego la agresión va a ir creciendo y aumentando progresivamente a medida que la víctima lo permita. Pero realmente es algo en lo que toda la sociedad deberíamos estar involucrados porque repercute directamente en la familia de la chica, en los hijos, ni qué decir. Yo creo que son una de las principales víctimas los menores de edad, que por cierto nosotros gracias a Dios ya pudimos ampliar ahora que nos autorizaron los permisos para atender a menores de edad, pudimos ampliar nuestro universo de pacientes a niños que no sufren violencia, y esto sería bonito también interesante analizarlo, porque son niños que no sufren violencia por parte del padre agresor, pero sí la ven mediante el papá y la mamá, cómo agreden a su mamá. Y a la vez, por supuesto, podemos atender a niños que ya sufren directamente la violencia. Y en estos casos lo que buscamos con la atención en particular de los niños que están dentro de hogares violentos es de que para ellos logremos nosotros descodificar en su cerebrito el normalizar un hogar con violencia. Y ahora también eso me parece muy importante porque, Ruti, ¿es violencia también que los chicos vean en casa cómo el papá maltrata a la mamá? Pero por supuesto, es que en realidad la violencia es una conducta aprendida. Entonces, si vos ves que tu papá le pega a tu mamá para solucionar algo, de pronto vos también aprendiste que la forma de solucionar las cosas es pegándole a otro. Y empezás a repetir un patrón, ¿no? Ahí es donde empiezan los patrones. Ahí es donde empiezan los patrones. La violencia es una conducta aprendida. ¿Y quiénes son víctimas de violencia? Aquellas personas que han visto violencia o que sufren violencia. Y esto que decía Roxana Jean-Pierre es súper importante. A ver, la violencia, no, a veces decimos, no, es que no es violento porque no me pegó. No, mentira, eso es mentira. O sea, no te tiene que pegar para que sea violencia. El que te grite, el que te insulte, ya es violencia. Lo que pasa es que a veces tenemos asumida la violencia solamente como el golpe. Sí, la violencia física de pronto es más fácil de percibirla. Eso quería preguntar también. ¿La violencia es solo física? No, la violencia es física, psicológica, social, económica, cultural. O sea, hay tantos tipos de violencia, pero pronto a veces... Y seguramente Roxana nos va a decir, seguramente muchas de las personas, no, pero es que solo me hizo así o solo me hizo este moretito. Pero ¿y qué más te dijo, no? Y todo el daño psicológico con el que muchas de esas personas llegan es más grande que el físico muchas veces. Ahora también no podemos, hay muchas veces que no se detectan que es violencia, como vos decías, el término psicológico, hay violencia psicológica, violencia económica. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos viviendo violencia, que estamos siendo maltratados? En este caso, niños y también a las mujeres. Bueno, ahora hay ciertos patrones que son súper importantes, ¿no? O sea, el vivir con una persona que te grita todo el tiempo, que te insulta, que te dice que no servís para nada, que te priva de tus necesidades básicas, que te restringe lo básico en lo económico, un niño que de pronto está viendo todo el tiempo que los papás entre ellos se pegan, se gritan, o niños que de pronto son tratados por los papás encerrados, aislados, abandonados, porque a veces son dejados en las casas solos porque los papás se van o salen a tomar y los dejan solos en la casa, también eso es violencia. Entonces, la idea es que nosotros nos permitamos algo que siempre hemos dicho, Jean-Pierre, el tema de observar. Lo que pasa es que vivimos tan apurados que no observamos y todo se va normalizando. Y si normalizamos todo, al final vivimos en un mundo que está quebrado y que entre comillas creemos que es normal. Pero no es así. Y aquí, Roxana, en estos 3 años que lleva la Fundación, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado y de qué manera han podido ayudar a esas personas ustedes? Bueno,
En realidad es el caso de jovencitas, no las hemos tratado nosotras porque a ellas las trata un centro al que nosotras ayudamos, que es justamente el Centro de Rehabilitación de Mujeres Peniel, y en donde uno de los pastores que es director de este centro, junto con las directoras, ¿no?, que se encargan de las chicas, nos contaba de que ellos una vez por semana llevan ollas comunes a las favelas. Le llaman favelas a estas pequeñas ciudades que hay debajo de los canales, debajo o por las zonas, por ejemplo, del cordón ecológico. Y él le llamó mucho la atención porque hay niñas en estos lugares, niñas que dependen de las drogas, tristemente, de 7 añitos, 12, 14 y de ahí para arriba, en donde él le llamó particularmente la atención una muy pequeñita que no tendría más de 3 añitos, que ella estaba muy apegada a un hombre también, que obviamente era también adicto, y él le decía, ¿y qué haces con este hombre? Es mi marido, le dijo la niña. ¿Y por qué es tu marido? Porque él es el que me da la droga. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que a la semana siguiente o a las pocas semanas él vuelve con la misma olla común y la ve a la niña con otro marido, entre comillas. ¿Qué significa? Que triste y dolorosamente para estas jovencitas, para estas niñas, su moneda de cambio por la droga es su cuerpo. Y ustedes las ven y realmente ellas tienen muchísimas cicatrices en su cuerpo. No quiero imaginar la cantidad de cicatrices que tienen en su mente y en su corazón. Y verlas en el centro de rehabilitación, que además, gracias a Dios, es un centro que está su terapia tiene que ver mucho con acercarse al Señor, con leer la Biblia, con aprender muchos valores. Te parte el alma, ¿no? Porque yo creo que al vivir en la calle uno se enfrenta a situaciones realmente duras y la violencia de por sí es dura. No quiero imaginar lo que es vivir en la calle. Así es. Y bueno, en esto que hablábamos de los patrones hace un momento, ¿por qué crees que las mujeres se emparejan con hombres violentos? Porque esto se da mucho más de lo que pensamos nosotros. Es muy común esto, ¿no? Sí, yo creo que tienen que ver 2 factores muy importantes y uno que debe ser más común que el otro. El primero, bueno, ya Ruth lo dijo, que es aquellas niñas, aquellas jovencitas que crecieron en un hogar violento, en donde ellas veían a la mamá recibir golpes o recibir agresiones de cualquier tipo y por lo tanto normalizaron esa situación. Y el otro motivo, creo yo, es porque las chicas tristemente tienen una autoestima muy baja. Entonces, son chicas que por algún motivo, porque pueden ser varios los factores externos que tuvieron que vivir durante su niñez y sobre todo su adolescencia, que no les permite amarse lo suficiente, valorarse lo suficiente, darse cuenta que son mujeres inteligentes, mujeres valientes, mujeres que realmente pueden seguir adelante sin ese agresor y por sobre todas las cosas, mujeres que se merecen una vida plena, una vida feliz, una vida libre de violencia. Y ahí puede ser también que en el entorno familiar tengan falencias como padres ausentes, como padres que consumen sustancias, ya mencionamos a los padres violentos, entonces puede que ese núcleo familiar esté también quebrado. Y también es algo muy triste, ¿no? Porque hemos visto infinidad de casos de chicas preciosas, chicas realmente exitosas profesionalmente, que cuando nos enteramos que han sufrido agresión, sobre todo física, de parte de sus parejas, es difícil de creer. Pero lo importante, repito, es de que todas las mujeres que sufren violencia se mantengan firmes, se acerquen al Señor, se acerquen a pedir ayuda, porque lo van a lograr. Una vida libre de violencia sí es posible. Es como, me quedo con esto también, que hay mujeres que son exitosas, inteligentes, trabajadoras, que le va muy bien y a la hora de escoger un hombre o no sé, o su pareja, toman la peor decisión. Y sucede muchas veces, y a veces lo repites, Ruti. Es la misma pregunta para vos, por favor. ¿Por qué crees que las mujeres muchas veces buscan hombres violentos o se relacionan con hombres violentos? Bueno, en realidad hay un patrón repetitivo en la misma familia, ¿no? O sea, la familia, el hecho de algo que aprendiste, como decíamos con Roxana, que aprendiste, que viste y que está normalizado, es lo que hace tu primera elección, ¿no?
Segundo, como ella decía, que estoy totalmente de acuerdo, la manera en la cómo te ves, ¿no? La manera en la que te ves, el cómo te sentís, ¿no? Y el cómo de pronto esta persona que elegís en un primer momento te hace sentir. Porque no es porque esta pregunta que haces es una pregunta que muchas veces me la han hecho, ¿no? ¿Por qué será que siempre elijo estos hombres, no? ¿Qué será, no? Es que en realidad uno cree que elige una buena persona. En realidad uno sabe a quién elige en el momento en el que convive con esa persona. Entonces es como que sí, probablemente las características de una historia de vida que uno tiene te hacen elegir a personas que son similares, ¿no? Pero que mientras no tenés la convivencia con esa persona no sabes cómo es esta persona. Pero ya en la convivencia, aquí el tema es qué haces ya cuando estás en la convivencia, ¿no? Porque ya en la convivencia, si vos te das cuenta que estás viviendo con alguien que es violento y que te ejerce cualquier tipo de violencia, es que yo creo que ninguna es justificativa, o sea económica, sea social, que no te deje salir con tus amigos nunca, que él pueda salir y vos no puedas salir, sea psicológica, física, no, ninguna es justificable. Si vos ya te das cuenta que estás en ese círculo, tenés que salir de ahí. Entonces, una vez vos reconoces, el primer paso es ver qué hago para salir. Y las opciones están. Lo que pasa es que muchas veces no las tomamos. Y si las tomamos, las dejamos. Porque es más fácil. A veces el miedo es tan grande que es mejor dejarlo y en pie. Y además, algo importantísimo, así como nos mencionaba Ruth, que dice, ¿por qué elijo a este perfil de hombre? Yo creo que también el hombre elige a ese perfil de chica. Porque yo asocio mucho con el tema del bullying, en cuanto dicen los profesionales, de que los niños bully, que son los que hacen el bullying, eligen una víctima, ¿no? Otro niñito, que aparentemente es de carácter más tranquilo. Cuando este niñito no se deja, el niño bully, el agresor, lo deja porque, ¿por qué? Porque deja de ser interesante para él. ¿Y qué hace? Va y busca a otra víctima. Y se va a quedar con el que se deje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas personas, por ejemplo, muchas chicas piensan, bueno, si me caso con él, si me voy a vivir con él, las cosas van a mejorar porque tal vez firmando un papel ya él va a ser mi marido y todo va a cambiar. O peor aún, si me embarazo y tenemos un hijo, él va a cambiar. Entonces, lo que no se dan cuenta es de que un primer insulto, un primer golpe es tan solo la punta del iceberg. Y de ahí es como una bola de nieve. Va a ir bajando de la montaña y cada vez se va a ir haciendo más grande, peor y más insostenible la situación y quién sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, yo creo que no existe una víctima sino un victimario. Si vos sos lo suficientemente empoderada, aunque suene trillada esta palabra, pero tenemos que ver la forma de convertirnos en mujeres que sepamos cuál es nuestro valor, que sepamos hasta dónde podemos llegar, que podemos ir más allá inclusive de lo que nosotras nos propongamos. Buscar ayuda, no solamente con nuestra familia, sino con profesionales. Qué importante es la terapia psicológica. Han pasado muchos casos inclusive de chicas que hacen sus terapias psicológicas online a escondidas de sus agresores, porque obviamente las encuentran y lo que les espera. Pero ya es un primer paso, ya es una primera decisión. Pero más allá de eso, y tristemente, de nada sirve que la familia les hable, que el terapeuta esté meses de meses haciéndole terapia, si realmente desde adentro nos nace una necesidad de cambio. Y ni siquiera lo digo por los hijos, porque al final los chicos pueden que crezcan en un ambiente muy hostil, muy duro, y sí realmente va a repercutir en su vida adulta, pero al final la única perjudicada es la mamá. Porque si te quitan la vida, por último, ¿quién se va a hacer cargo de tus hijos? Entonces, todo tiene que ver con la valentía de verte al espejo y decir sos una mujer valiosa, sos una mujer inteligente, no mereces el maltrato de nadie, salí de donde estás, porque probablemente el día de mañana no podrás llegar a salir de ahí. El tema de amarse a uno mismo, ¿no? Primero, de ponerse en primer lugar y no permitir que hayan estos atropellos, esta violencia también. Es reconocerte, ¿no? Es reconocerte y encontrarte con vos mismo, ¿no? Porque creo que ese es el primer paso. Claro. Reconocerte y saber dónde estás, quién sos. Un pasito, o sea, no necesitas hacer cosas gigantes para saber cuánto vale. Una pequeña cosa, el levantarte cada día, el cuidar a tu hijo, el trabajar, el hacer cosas por vos ya te hace valiosa,
¿no? Entonces ya te hace, o sea, todo lo que hagas te hace importante y te hace no merecedora de la violencia, ¿no? Ahora, Roxana, durante todo este tiempo que has venido realizando esta labor dentro de la fundación, ¿cuáles son los motivos más comunes que has visto por qué ocurre la violencia contra la mujer? Yo creo que el machismo, Jean-Pierre. Lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista, muy permisiva en ese sentido. Muchas mujeres hemos sido o somos muy machistas porque apoyamos distintas situaciones de hombres que creen que siempre tienen la razón, de que hablando más fuerte siempre van a ganar, de hombres que creen que solo se tienen que dedicar a llevar dinero a la casa y por lo tanto ellos se van a lavar las manos para cuidar a los niños, para dar una manito en las cosas de la casa a la esposa. Creen que se van a ensuciar las manos si agarran una escoba para trapear o limpiar la casa. Entonces, esto tiene mucho que ver con la sociedad en general. Somos testigos, Jean-Pierre, de agresores que tienen denuncias, tienen demandas de violencia intrafamiliar y después se pampean como que nada hubiera pasado en medio de toda la sociedad. Vuelven a las fiestas, vuelven a los eventos sociales y nadie les dice nada. Ahora, no te digo que vayas a pelearte con todo el mundo, por supuesto, porque vos no podés enseñarle valores a una persona, peor aún si no los quiere aprender. Pero creo que nosotros, desde nuestro lugar, con nuestro granito de arena, ya sea con nuestro ejemplo o dándole una mano a aquella amiga, a aquella familiar que está sufriendo violencia, ya estamos aportando para que este sea un mundo mejor. Y sobre todo para que los hombres se den cuenta de que realmente sin las mujeres ellos hasta dónde llegarían. Yo soy una fiel creyente y por si acaso nada tiene que ver con que yo no soy feminista ni nada por el estilo, pero yo soy fiel creyente de que un hogar, una mujer sabia lo puede edificar y por el contrario, una que no tiene como su pedestal la sabiduría, lo puede derrumbar. ¿Eso qué significa? Que la mujer es la compañía idónea del hombre y asimismo el hombre de la mujer. Por eso es que nadie es más que el otro y eso los hombres lo tienen que entender y por lo tanto tratar con ese mismo respeto a la mujer que supuestamente aman, porque imagino yo que es la misma manera en la que ellos desean que traten a su hija, a su hermana y por lo tanto a su madre. Exacto, ahora vos lo decís, esto es clave para lo siguiente que viene. Bueno, nosotros como hombres también tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos tías, primas, que muchas veces convivimos con ellas y hay veces que quizás están pasando por algún maltrato, por violencia y no lo sabemos. Ruti, te hago la pregunta, ¿hay algún comportamiento que sea habitual en una mujer maltratada para poder darnos cuenta? A ver, en realidad los cambios en las conductas de estas mujeres son súper marcados, digamos, ¿no? Tienden a aislarse, tienden a tornarse menos comunicativas, incluso con el ambiente social, con el ambiente familiar con el que ellas se relacionaban, empiezan a ponerse a un lado de ellos, a no mostrarse tanto, A poner excusas para no verlos, lloran con más facilidad, tienen cambios del humor súper importantes, o de pronto ya empiezan incluso a echarse la culpa de las cosas que pasan. O sea, sí, es lo mismo que decíamos, cuando nosotros tenemos un niño, es lo que decía Roxana hace rato, cuando nosotros tenemos un niño que es víctima de bullying, lo primero que hace es no querer ir al colegio, le duele la barriga, le duele la cabeza, un montón de conductas que nos van diciendo, no, aquí algo pasa. Lo mismo pasa en las mujeres y los niños que son víctimas de violencia. Hay conductas que antes no las tenía, pucha, pero si esta era tan sociable, ¿por qué ahora no viene? Algo le está pasando. Pero de pronto también pasa algo, Jean-Pierre, es que no preguntamos. ¿No? O preguntamos, oye, ¿y por qué no estás viniendo? Ay, no, es que no tengo ganas. Ya la próxima. Y lo dejamos ahí, ¿no? Y la persona a veces tampoco lo dice, Jean-Pierre. Entonces a veces necesita también ese empujoncito de, oye, ¿y si charlamos un ratito? No donde están todos, porque necesita ser escuchada. Ahora, esto también te debe pasar mucho, Roxana, en la fundación lo debes ver. ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto hablar y denunciar? Porque hay mujeres que se pasan años y años soportando este maltrato. Son distintas situaciones, Jean-Pierre, y por eso a mí me duele muchísimo cuando la gente juzga a las mujeres que sobreviven a la violencia. Porque dicen, ay, pero ¿y por qué no lo dejó? Ay, pero y claro, estaba muy cómoda porque estaba bien mantenida.
y para ella más cómodo era soportar los golpes que quedarse. No, no se puede nunca juzgar a una mujer que sufre violencia, porque yo creería que en este planeta no debe haber ningún ser humano que reciba un golpe de la persona que ama y sienta amor con ese golpe. Obviamente, tal vez en la cabecita, en la mente de estas chicas que lo normalizan porque no se dan cuenta que eso está mal, probablemente para ellas sí esté bien en ese momento, porque Dios permita que todas pasen su situación y se den cuenta de que eso sí realmente estaba mal y dejen a su agresor. Entonces, hay muchos tipos de dependencias, ¿no? Bien decía Ruth, el tipo de independencia, de dependencia emocional, porque los hombres agresores son muy hábiles. Ellos son, que estuve leyendo mucho de eso hace un tiempo, muy narcisistas, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen esa habilidad de endulzarte el oído, pero de pronto ven que la estás pasando bien, te fregan la noche, te fregan la cena. Son expertos en fregar, por ejemplo, festividades, momentos importantes. Hacen el mal y te hacen creer de que vos sos la culpable. Dicen que su palabra favorita es, sos muy tóxica, ¿no? Y con eso creen que lo solucionan todo. Entonces ellos son expertos en manipular la mente y los sentimientos de estas mujeres que son vulnerables, y por supuesto que ejercen este tipo de poder sobre ellas, y como me imagino que en algún momento ya ese poder que tienen sobre la mujer no es suficiente, necesitan ejercer la fuerza bruta para creerse superiores y realmente no lo son. Entonces, es muy importante que las chicas tengan este proceso y que definitivamente reciban ayuda, porque inclusive muchas de ellas, creo que amigas tendiéndole las manos, las rechazan. Creo que ellas mismas tienen que darse cuenta de lo que están viviendo para poder dar ese primer paso del que estamos hablando y salir de ese mundo de violencia. Claro, este tema de crear la dependencia emocional hacia la pareja te genera hasta inclusive miedo ya hablarlo, y va ligado a esto, Ruti. Lo que pasa es que, como dice el término, Jean-Pierre, ¿no? Dependencia. O sea, dependo de esta persona para tantas cosas, para criar a mis hijos, para pagar el colegio de mis hijos, para comer, para ir a trabajar, que al final es tan grande esto que a veces pesa más que lo que yo estoy viviendo. Y eso, ¿vale la pena soportar? Pero es que en realidad nada hace que valga la pena soportar la violencia. Nada, Jean-Pierre. Nada, porque el daño es tan grande. Porque al final yo creo que uno deja de ser lo que uno Claro. es, ¿no? Y uno se vuelve lo que la otra persona quiere que uno sea. Y creo que nada, Jean-Pierre, nada en la vida justifica que uno deje de ser lo que uno es. Claro, y ahí en la Fundación Renacer ahora hay este soporte, esta ayuda, que es lo que decíamos, muchas veces cuesta hablarlo, cuesta ir a denunciar, hay ese miedo. ¿En qué áreas las mujeres y los niños pueden ser atendidos en la Fundación, tener esta ayuda? Bueno, en la Fundación tenemos 3 áreas importantes que todas tienen que ver la una con la otra, que es atención psicológica, atención jurídica. Por el momento todavía no tenemos penal, pero Dios mediante en unos pocos meses sí lo vamos a tener, porque eso demanda todavía más responsabilidades para las cuales ya estamos trabajando en cumplir para poder ser merecedoras de dar este servicio. Y también en el apoyo espiritual, porque creemos firmemente de que una mujer, si no tiene a Dios en su corazón, le va a costar muchísimo creer y darse cuenta de lo que Dios promete en la Biblia, ¿no? De que las mujeres somos mujeres valiosas, somos mujeres que realmente podemos contra todo, y que es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que aceptar nuestra valía para afrontar la situación. Porque no nos olvidemos también que tenemos a toda una sociedad que no se cansa de juzgar, ¿no es cierto? O por último, apoyan al agresor, que eso es una de las cosas más dolorosas. Pero lo bueno de todo esto es que habemos personas dispuestas a apoyar a los familiares y sobre todo a las mujeres sobrevivientes de violencia, para que se den cuenta de que existen lugares que además las vamos a recibir con el debido anonimato que ellas necesitan y que ellas quieren, para poder apoyarlas hasta finalizar el proceso completo. Y esto creo que es importante, ¿no, Jean-Pierre? Lo que dice Roxana ahora. El tema de, es que si voy, todos van a saber que voy. Es que si busco ayuda, todos van a saber que busqué ayuda.
Esto de que sepan que pueden ir y pueden estar 100% seguras de que lo que para ellas es un secreto, a voces Claro. probablemente dentro de su entorno familiar, para nosotros es un secreto que vamos a ayudarlas a guardar hasta que ellas estén bien, ¿no? Y Es verdad. es todo un proceso y van a estar acompañándola hasta que se sientan un poco más cómodas también y bueno, ya que tomar acciones ya más firmes para poder salir de esto adelante, ¿no? Es verdad. Y también que sepan, particularmente, yo estoy muy de acuerdo en que toda agresión debería ser denunciada, ¿no? Pero esa es mi percepción. Lo importante es que las víctimas, las mujeres sobrevivientes de violencia, sepan de que en una primera instancia no es necesario denunciar, porque ya el hecho de contárselo a alguien, siento yo que es un alivio para el alma, un alivio para el corazón. Es un tipo de denuncia. Y ya más adelante, si se sienten preparadas, si sienten la necesidad y hasta, ¿por qué no decir, la obligación de denunciar? Pues bienvenidas, lo pueden hacer. Pero que vayan pasito a pasito. Y así yo estoy segura que en un momento van a lograr sanar su corazón y restaurar sus vidas. Este trabajo que realizan como fundación de verdad es maravilloso. Pocas personas se animan de verdad, de corazón, tienen esa vocación de servir y ayudar a las demás personas. Quiero saber, Roxana, ahora entrando un poquito más en algo personal. En tu familia, sabemos que tenés 2 niños, Manuelito y Santi. Sí. Y bueno, y tu esposo, que todo el mundo lo conoce, el concejal Mamén. Y aprovecho para hacer la invitación pública al podcast también para que Lo venga. vamos a hacer venir. Hay que Lo hacerlo vamos a hacer venir aquí. ¿De qué manera sentís el apoyo de tu familia en todo este trabajo que realizas de la fundación? Bueno, te cuento que al comienzo te hablo hace 3 años, antes de que exista Renacer, me pasó un caso en el que una chica que yo creo que había visto 2 veces en mi vida, me llama y me dice, Roxanita, me separé. Me separé ya hace como 2 años o 1 año de mi pareja. Obviamente ella se quedó con la tutela de su hijito, pero él me sigue acosando, me sigue intimidando, me llama, me insulta, me amenaza que me lo va a quitar a mi hijo. Yo estoy empezando después de 1 año a salir con un chico porque ya por fin me siento preparada para entablar una nueva relación, y él le manda mensajes al chico diciendo cosas terribles de mí. Y bueno, me contó otras situaciones igual en la que el agresor estaba manipulando a la chica agredida, a su ex esposa, usando al niño. Eran situaciones tremendas. Y lo peor de todo esto era que los padres del agresor se estaban prestando para toda esta tramoya, y la pobre chica sufría muchísimo porque además los padres de ella no vivían en la ciudad. Entonces no tenía ella un apoyo inmediato aquí para que la ayuden en las distintas situaciones de violencia. Entonces, como el agresor era un conocido de por ahí, de mi esposo, le digo, mi amor, por favor, o lo llamás vos o lo llamo yo, porque yo estaba indignada con la situación. Entonces él, probablemente hasta comprándose problema ajeno, me dijo, no, mi amor, tranquila, yo lo voy a llamar. Así que lo llamó. No sé qué le habrá dicho, no creo que lo haya amenazado. Yo creo que habló como la gente. Y ya, parece que hasta ahí cesó el acoso que tenía él con esta chica, que lo dejó por violento, porque le pegaba. Y me acuerdo que en esa oportunidad en particular yo le agradecí y le digo, y me llené de angustia, de desesperación, y le digo, algo tengo que hacer, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, porque no puede ser que tantas chicas se me acerquen pidiendo ayuda y yo no ofrezco ningún tipo de ayuda, pero hago lo que puedo con todas ellas. Y me dice al comienzo, no, por favor, ni te metas, porque ya la vi que más caro me va a salir el psicólogo pagándote las terapias, porque vas a terminar absorbiendo todos los problemas, llorando todos los días. Y yo me acuerdo que en ese momento le digo, no puede ser que no me apoyes, no puede ser. Bueno, ahí él no la veía así, él en realidad me estaba cuidando porque él me conoce muy bien. Y al poco tiempo pasó esto, que nace Renacer, y yo a él le cuento y obviamente se puso muy contento por mí, me felicitó. Y hoy en día es el que más me apoya, el que está conmigo en todo momento, sabe que realmente me afecta por un lado, pero por otro lado hay un bien mayor. Entonces ahorita es el que siempre está firme conmigo apoyándome en todo. Y respecto a los niños, sí, tengo 2 niños, uno de 6 añitos y otro de 3. Dicen que a cierta edad, y aquí Ruth por favor que me corrija, A ver. dice que en general los niños
no distinguen el sexo, si son niñitas o niñitos sus amiguitos, si no me equivoco, hasta cierta edad, ¿no es cierto? Que ellos no saben que ella es niña, que él es niño, si no me equivoco, hasta los 2 añitos, después ya 3 añitos ya... van creando el tema de su propia identidad primero, ¿no? Exactamente, y dándose cuenta, ¿no? de la diferencia entre los varoncitos y las mujercitas. Independiente de la edad, yo siempre, desde miniaturas a mis 2 hijos, les enseño el respeto por las mujeres, de que siempre ellos tienen que ser educados con las primitas, no empujarlas, no jugar torpes inclusive con ellas, cuidarlas a las primitas, cuidarla a la mamá. Inclusive a veces hacemos chistes, porque ahí el papá, según él es de Oriente, con tal de llevarme la contra, y yo soy de Blooming de toda la vida, entonces... no sé, me dice, ay, no, Blooming, Oriente es el mejor. Yo le digo, chicos, defiéndanme, yo soy su mamá. Y ellos van y me defienden hay con un el conflicto, papá. entonces, pero ellos van a tener que decir en ese caso ya. Ese es un tema del cual prefiero no hablar. Prefiero no tocar ese tema. Porque creo que están un poco más parcializados con el papá. Pero lo importante es que yo aprovecho estas pequeñas situaciones para ir inculcándole de a poquito y desde chiquititos a mis niños a siempre respetar a la mujer. Porque... la realidad es que hoy en día mi esposo y yo estamos criando, Dios así lo quiera, a buenos esposos de futuras mujeres, ¿no? De futuras esposas, quiero decir. Entonces, la educación empieza en casa, el ejemplo también, y creo que los padres debemos ser muy cariñosos, pero a la vez no debemos ser tolerantes con conductas erradas de nuestros hijos, porque es en la niñez y en la juventud donde tenemos que corregir y sobre todo enseñar con el ejemplo. Vos por ahora sos la reina de la casa. Teniendo... Y así me voy a quedar porque ya no viene más bebés. Una Roxanita por ahí. Puede ser. Me decían el otro día, pero animate a la tercera. ¿Y cómo saben que va a ser la tercera? No hay garantía. Puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Pero ahora, teniendo 2 hijos varones, al tema de lo que estabas hablando, ¿cuáles son los principales valores que se les inculcan en casa a Manuelito y a Santi? Sobre todo el respeto. Empezamos siempre recalcándole el respeto entre hermanos, por ejemplo, que me parece clave. Yo tengo 2 hijos que uno, y los papás que son padres de 2 niños en adelante deben saber que siempre el primero es muy tranquilo, y que es un engaño que Dios nos manda para que creamos que todos van a ser así, nos animemos por un segundo y llega nuestro torbellino. Entonces el carácter es muy diferente de ellos. Entonces yo siempre que uno le quiere pegar al otro o se discuten o quieren empezar a pelear, hago que le pidan perdón y que les digo desen el abrazo de la amistad. Porque... creo que el respeto tiene que comenzar por ahí, ¿no? Con los padres normalmente ellos van a ser niños respetuosos porque lo lógico sería que ellos aprendan a respetar a la autoridad o en este caso a los papás. Entonces para mí el respeto es la base, ¿no? Que ellos además de eso sepan cuál es su valor, sepan que también son niños buenos, niños de buen corazón, niños valientes, porque también ellos teniendo una autoestima firme, tampoco van a permitir que otra persona pase por encima de ellos, porque, ojo, quiero contar algo también muy interesante, porque en su momento ya existía una fundación que ayudaba a las mujeres sobrevivientes de violencia que se llamaba El Refugio. Recibían a hombres que eran agredidos físicamente por las mujeres que llegaban pidiendo ayuda con sus hijos. Entonces, por eso es importante también que las mamás sepamos criar a niños buenos que sean futuros hombres de bien. Y esto es importante, Ruti, desde niños, lo que estábamos hablando, inculcarle estos valores y respeto hacia las demás personas. Independientemente si sean hombres, mujeres, que aprendan a respetar desde niños y también dando el ejemplo desde la casa, viendo a los papás con esas conductas que ellos tienen y bueno, que aprendan de la mejor manera, ¿no? Sí, primero que la violencia, como decíamos, ¿no? Hemos hablado hoy mucho de la violencia hacia las mujeres, pero la violencia no distingue sexo, ¿no? O sea, tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de violencia. Y lo segundo que decías, ¿no? Creo que todo parte en la casa, ¿no? O sea, el respeto que uno aprende en la casa, los valores que uno aprende en la casa son los que uno va a ir, van a ser los que uno muestre afuera, ¿no? Y con las personas que se relacionen, ¿no? Y son conductas igual
aprendida, o sea, uno va aprendiendo y lo que va aprendiendo se lo va enseñando a otra persona y esa persona a otra persona. Entonces somos una cadena de aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que vamos dejándole a cada una de las personas que van siendo parte de nuestra vida. Y los niños son como una esponja que van absorbiendo todo. Así es. Y bueno, en algún momento yo escuché, Roxana, que habías hablado de tus 2 hijos y que son un milagro. Sí. Quisiera, por favor, que nos contes un poquito más acerca de eso. Bueno, en el caso de Manuelito, mi hijito mayor, a mí me detectaron presión alta y nosotros ya estábamos buscando familia. Entonces se me dispara esa presión y de pronto no sabíamos qué estaba pasando y nos fuimos de emergencia. Tuvimos que salir al exterior porque acá no me estaban dando solución y era una presión que realmente mi nefróloga se sorprendía de cómo yo no estaba ya en una situación de terapia intensiva o algo aún más grave porque era algo que mi cuerpo no debería estar pudiéndolo tolerar. Salimos volando, gracias a Dios tuvimos la oportunidad y allá detectan de que uno de mis riñones funcionaba apenas un 20%. Entonces yo realmente no tenía presión alta. Lo que yo tenía era un problema de riñón en donde uno de sus síntomas era la presión que se me subía. A todo esto, ya yo estaba embarazada de Manuelito y no lo sabía. Y con el pasar de los días, de las semanas, y con todos los estudios que me realizaron, los médicos llegaron a la conclusión que ellos tenían que sacarme el riñón que estaba malo, que estaba dañado, y eso ocurrió con 4 meses de embarazo. Yo estaba de algunas semanas de gestación, y como era un tema de vida o muerte, teníamos que hacerlo, no había elección ni siquiera a esperar. Y yo recuerdo que el doctor me dijo de que yo tenía que ser consciente de los riesgos de la cirugía y que si tocaba elegir a la mamá o al bebé, él iba a elegir a la mamá. Y cuando él me dice eso, yo en ese momento estaba tan fortalecida espiritualmente porque realmente con toda mi familia materna, paterna, con todas mis amigas, con todos, orábamos día y noche. Y cuando el doctor me dice de esta posibilidad, yo en mi mente decía, ay, pobrecita esa chica, ¿quién será? Ojalá que Dios la ayude, que todo salga bien, pero era como que no era para mí la noticia. Yo sabía que todo iba a salir perfecto. La cirugía salió tan bien, me retiraron el riñón dañado, salió tan bien que no solamente me curé al 100% porque habían altas posibilidades de que yo quede con medicamentos de por vida, como ya me los venían dando, sino que ya no tomo ningún medicamento, estoy perfecta, no tengo ninguna condición, ninguna patología, que fue tan perfecta, a tal punto fue perfecta de que cuando salgo de la cirugía, yo asustada por el bebé también, trajeron un ecógrafo, me hicieron una ecografía y el bebé se movía tanto, estaba como un gusanito súper despierto, que ese día de premio descubrimos cuál era el sexo de Manuelito. En ese momento. En ese momento, sí. Y bueno, en el caso de Santi, mi embarazo fue súper tranquilo, fue hasta hermoso, sin tomar en cuenta que estábamos en plena pandemia, porque yo me embaracé empezando la pandemia. De hecho, Santi nació en diciembre del 2020 y me contagió de COVID. En esas épocas no había la vacuna, entonces me pegó fuertísimo y yo ya era paciente de riesgo porque solo tengo un riñón sanito, pero ya estoy catalogada como paciente de riesgo para los casos como el COVID. Entonces, en cuestión de 2 días, yo ya tenía el 70% de mis pulmones tomados. Entonces, avanzó muy rápido el virus. Yo tenía una neumóloga que me controlaba, sobre todo en la época más difícil de inflamación, y se alarma cuando ve los resultados del laboratorio, porque inclusive el laboratorio no podía creer los resultados que yo tenía de las mediciones que le daban pautas de qué tan grave estaba el COVID, que tuvieron que volver a mi casa, repetirme el estudio y el resultado fue el mismo. Era realmente alarmante. Inclusive yo había empezado labor de parto y no me había dado cuenta, de los nervios no me había dado cuenta, porque mi mismo cuerpo estaba expulsando al bebé, que en este caso ya era Santi, porque yo estaba mal. Entonces, yo llego de emergencia a la clínica, tuve un parto de emergencia que fue terrible porque ya yo era consciente de lo que me esperaba en ese momento, de que me iba a encontrar con un quirófano lleno de médicos disfrazados de astronautas, pero yo lloraba porque me sentía discriminada.
¿por qué me tratan así? ¿Yo qué les hice? No me trataron mal, ojo, en ningún momento. A mí me trataron muy bien, pero el verlos todos enmascarados así con todos estos... Uno se imagina lo peor en ese momento, Se imagina lo peor. Obviamente no lo dejaron entrar a mi esposo porque todavía no salían sus pruebas para saber si estaba positivo o negativo. Entonces, gracias a Dios tengo una ginecóloga que es un ángel. Y nació santito, salió perfecto. El bebé nació bien, nació sanito. Luego me tuvieron que aislar. Nos tuvieron que aislar a mi mamá, al bebé y a mí. Mi mami entró conmigo también a cuidarme. Y meses después, cuando quise renovar mi póliza, estaba hablando para renovarla y me dice mi querido broker, ni sueñes renovarla con maternidad. Y yo le digo, pero ¿y si por ahí pasa un accidente? No puede pasar un accidente. Su mamá a usted no le contó. Pero cuando la doctora salió del quirófano, le dijo, señora, yo venía manejando a 1000, rezándole, pidiéndole al Señor por su hija, porque yo no sabía si de ese quirófano su hija o su nieto salían con vida. Entonces yo me entero de esta noticia, que mi mamá nunca me la quiso contar para no dejarme mal, y una vez más le agradecí a Dios por la vida de mis hijos, por mi vida, por la de mi esposo, y ahí es cuando me doy cuenta de que no solamente mis embarazos, por las historias que yo les acabo de contar, han sido un milagro. Todos los embarazos, todos los niños nacidos vivos y sanitos, estoy convencida que son un milagro. Y todo tiene un propósito y todo sucede por algo también. Y nos lleva a un aprendizaje, ¿no, Ruti? Así es, nos lleva un aprendizaje, ¿no? Al final creo que los obstáculos o lo que para nosotros parece lo más difícil se vuelve nuestra mayor bendición, ¿no? Entonces creo que ese es un aprendizaje Claro que sí. tenemos que tenerlo siempre, ¿no? Y bueno, para ir cerrando este espacio que me ha encantado el día de hoy, quiero por favor, Roxana, que te dirijas hacia todas esas mujeres que están pasando por un cuadro de violencia, que tienen miedo a hablar quizás, que no se animan a contar su historia, a pedir ayuda. Saben ahora ya que hay esta fundación, que no están solas. ¿Qué le dirías a todas esas personas, por favor? A todas ustedes, chicas, que ya lograron detectar que se encuentran en un círculo de violencia, lo único que yo les pido es que, por favor, ahorita terminen este video, terminen de ver este bellísimo podcast, párense frente a un espejo y mírense y empiecen a ver todas las virtudes que ustedes tienen, desde la parte física, desde la parte intelectual, desde ese corazón tan hermoso que ustedes tienen. Díganse lo valiosas que son a ustedes mismas, díganse lo inteligentes, recuérdense las metas a las que ustedes han llegado, las metas que ustedes han alcanzado. Y recuérdense siempre que se miren a ese espejo, no solamente lo valiosas que son, sino que ustedes son el amor de su vida. Y por lo tanto, tienen que darse a respetar, tienen que hacer valer su vida y sobre todo, darse siempre amor propio. Y para lo que ustedes necesiten, aquí vamos a estar con Fundación Renacer. Me quedo con esa frase, hay que tener amor propio para poder superar todos estos obstáculos. ¿Y cómo contactamos a la Fundación, Roxana? Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí van a encontrar ustedes nuestro número corporativo, pero si quieren lo puedo dar también. Claro que sí, por favor. Es el 755-55831. Ustedes pueden escribirnos, les vamos a pasar un formulario para que puedan rellenar, marcar su cita y empezar cuanto antes. Vamos a estar felices de darles el asesoramiento gratuito, psicológico, jurídico y espiritual. Ahí está, no hay más excusas para seguir sufriendo estos abusos. Y bueno, gracias Ruti por habernos acompañado este episodio que nos deja mucho aprendizaje y una lección para que podamos hablar y bueno, superar estos obstáculos en la vida. Y encontrarnos con nosotros, ¿no? Así es. La clave, encontrarnos, observarnos y darnos cuenta de lo importantes que somos, ¿no? Así es. Y bueno, gracias también, Roxana. Te felicito de verdad por el trabajo que realizas. Espero que te vaya súper bien, que se vengan muchos más proyectos con la Fundación, que siga creciendo como lo tienen proyectado. Y bueno, agradecerte por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Ruth. Qué lindo compartir con ustedes este espacio. Me siento muy bendecida realmente de ocupar el lugar que tengo en la Fundación y espero ayudar cada vez a más mujeres y que todas las que se quieran sumar a esta ayuda son más que bienvenidas, ya sea para horas de voluntariado o también con su testimonio, que estoy segura que va a repercutir a muchas otras mujeres.
Un honor para mí haber compartido este espacio con estas dos increíbles mujeres. Bueno, aquí se acaban mis traumas, mis chistes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerden seguir a PST Plus, darle like y aprieten la campanita para que se enteren cuando salga el próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau. Don't believe me, just watch.